El romanticismo. Al finalizar el siglo XVIII, el hito que marcó el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea fue la Revolución Francesa en 1789. Este hecho repercutió profundamente en el panorama político de Europa al empezar el siglo XIX. Las monarquías se debilitaron y las repúblicas se fortalecieron. Como consecuencia de la Revolución Industrial, iniciada a fines del siglo XVIII, surgen dos nuevas clases sociales: la burguesía, que acrecienta su poder a lo largo del siguiente siglo, y el proletariado. Los progresos científicos y tecnológicos llegaron, en el siglo XIX, a su apogeo. Tuvo lugar un gran desarrollo industrial y, como consecuencia, un sistema de producción destinado al consumo masivo, por lo que el trabajo se divide en especialidades técnicas y se inicia la competitividad, características de una economía moderna. Esta realidad transformará profundamente la estructura económica, social y política de Europa y de América durante la nueva centuria. El desarrollo industrial permitió la acumulación de grandes capitales por parte de los estados europeos, sobre todo Francia e Inglaterra. Este hecho trajo como consecuencia la expansión, más allá de sus fronteras, de los estados más ricos, dando origen al desarrollo del imperialismo, con el único propósito de explotar los recursos naturales y humanos necesarios para acumular mayor riqueza y poder. En este sentido, la supremacía europea se consolidó en diversas regiones de África, América, Asia y Oceanía, al mismo tiempo que tenían lugar la expansión imperialista y el despojo de los recursos naturales y humanos. Se fueron gestando las ansias de rebelión de los pueblos sometidos. Un claro ejemplo fueron, a principios del siglo XIX, las luchas emancipadoras del Nuevo Mundo, es decir, de las colonias españolas en América. Pero también se sublevaron muchos pueblos europeos sometidos. De este modo se produce uno de los fenómenos más importantes de este siglo, el surgimiento de las nacionalidades. Orígenes del romanticismo. Si en el siglo XVIII dominó el iluminismo, en la primera mitad del siglo XIX lo hará el romanticismo. Este movimiento surge a finales del siglo XVIII, fundamentalmente en la filosofía y cultura alemanas. Es allí donde se produce el movimiento literario Sturm, Drang, Tormenta y Pasión, que rompe con los moldes del neoclasicismo y el imperio de la razón. Los intelectuales alemanes, encabezados por Johann Wolfgang Goethe, propugnan la creación literaria al margen de las reglas clásicas y revalorizan la expresión artística de vivencias y sentimientos. Por lo tanto, el punto de partida del romanticismo será la reivindicación de las emociones frente al frío y calculador racionalismo. Esta tendencia tomará mayor impulso en Inglaterra y posteriormente se contagiarán el resto de Europa y América. Los ingleses fueron los que introdujeron por primera vez el término romantic para designar todo aquello que era cosa de romance, y, más tarde, se empleó la palabra novelesca para calificar todo lo relacionado con la sensiblería del siglo XVIII. Sin embargo, el poeta alemán Novalis le da el sentido exacto que corresponde a una expresión sentimental opuesta a la racionalidad de los clásicos. Fue un movimiento social y artístico, sobre todo literario, que abarcó la primera mitad del siglo XIX y se extendió por toda Europa y América. Las ideas del siglo XVIII se desvanecen con rapidez y el pensamiento europeo toma otra dirección. Los artistas y el público se muestran hartos. Ante esta nueva perspectiva, el principal objetivo del romanticismo fue el ejercicio de la libertad individual que consiguieron los artistas al rebelarse y quebrantar las normas establecidas del siglo pasado que habían limitado el proceso creativo. De esta manera, la pasión sustituye a la razón y se concede capital importancia a los sentimientos. La rebeldía del romanticismo no fue solo en contra de la edad moderna. El conjunto de nociones y valoraciones que formaron la visión moderna del siglo XVIII, sino va más allá de eso. La actitud romántica reniega también del siglo XVI y XVII, o sea, del Renacimiento y de todo aquello que gestó su origen. Espíritu romántico. Es importante entender que este movimiento no solo se redujo al campo de la literatura, sino abarcó todos los aspectos de la cultura de la época. Los escritores románticos aman la naturaleza, los mitos, las leyendas, las historias, los sueños fantásticos, la soledad y los amores imposibles. Buscan total libertad, ya sea moral, religiosa, social, política o artística. Las características principales del espíritu romántico son el individualismo. El yo romántico es inquieto y agitado,
tiene necesidad de contar sus emociones y sus defectos. Búsqueda de la originalidad. El espíritu romántico se empeña en lograr originalidad, en ser único e irrepetible. Ansia de libertad. El romántico está en constante rebeldía, protesta y se subleva contra las normas. Predominio de sentimiento. Se rechaza todo lo racional, en tanto a la sensibilidad e imaginación. Sentimientos de la naturaleza. Surge un gusto por la naturaleza, violenta, desatada, agreste, como los ambientes nocturnos y tenebrosos, cuya contemplación despierta sentimientos exaltados. Evasión. A consecuencia del desencanto de su tiempo, el ser romántico huye de la realidad, lugares exóticos, lejanos en el tiempo o mundos creados por su imaginación. La poesía romántica. La lírica se convirtió en el modelo ideal para expresar toda la carga emocional del espíritu romántico. En este género se presentan dos tendencias. La poesía narrativa, que relata, en verso, historias vinculadas a la épica medieval, al romancero y a las leyendas de transmisión oral. Y la poesía lírica, con temas que giran en torno al amor, la esperanza y el desengaño. Se cultivaban la balada, la elegía, las canciones y los romances, y es una poesía más sencilla y menos retórica que la narrativa. Los poetas más representativos fueron los alemanes Heinrich Heine y Novalis, los ingleses Lord Byron, Percy Shelley y John Keats, los franceses Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset y Alfred Victor de Vigny, y los españoles José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. La prosa romántica. En este género se destaca más la novela que el cuento, por lo que aparecen diferentes tipos de novela. Las más destacadas fueron la propiamente romántica, con Madame de Staël y Chateaubriand. Novela pseudohistórica con Víctor Hugo, que en 1831 publica Nuestra Señora de París. También sobresale la de aventuras y de viajes, en la que se distingue Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros. Otro tipo de novela es la histórica, cuyo mayor exponente es el inglés Walter Scott y su famosa obra Ivanhoe. También se destacan los españoles José de Larra y José de Espronceda. La novela social tuvo a grandes maestros como Balzac y Stendhal, ya que sus primeras obras tienen mucho de románticas, aunque literariamente se les ubica dentro del realismo. También Víctor Hugo hizo su contribución a este género con Los Miserables y Alejandro Dumas, hijo, con La Dama de las Camelias. Las obras de los alemanes Friedrich Schiller y Goethe, sobre todo la novela de este último, Las desventuras del joven Werther, ejercieron una gran influencia en los jóvenes de la época que siguieron el romanticismo. El teatro romántico. Los dramaturgos románticos reivindicaron la libertad creativa e ignoraron el fin didáctico que instauró el neoclásico. Es así que estos proponen un teatro sin normas, con variedad de escenarios y el empleo del tiempo a su gusto. Mezclan la prosa y el verso, lo trágico y lo cómico, y presentan a héroes dominados por las pasiones. Las obras de este género tienen un tono vibrante, y en ellas abundan las escenas violentas, raptos, violaciones, duelos, suicidios, ambientes sepulcrales, etc. Los mayores exponentes de este género fueron los alemanes Schiller y Goethe, el francés Víctor Hugo y los españoles Juan Eugenio Arzenbuch, con su obra Los amantes de Teruel, y José Zorrilla, que alcanzó un gran éxito con Don Juan Tenorio.